Yo estoy en una guerra contra la muerte. Y lo digo claramente, mi objetivo es matar a la muerte antes de que la muerte me mate a mí. Y estamos muy cerca, estamos a 20 años. A la muerte le queda poca vida. A la muerte le quedan 20 años hasta que la matemos. En 20 años vamos a dejar de envejecer. También vamos a ser súper inteligentes. Vamos a estar conectados a la inteligencia artificial y vamos a ser súper felices. Estos son los tres pilares de esta filosofía del transhumanismo, que es trascender nuestras limitaciones para ser mejores. Autofagia es que si tú no comes durante 3 días, tu cuerpo tiene hambre. Y si no tiene comida, te come él mismo. Pero no de una manera aleatoria. Las células fuertes y jóvenes se comen en las células viejas. Mayor enemigo del ser humano, podemos decir que es la muerte. ¿Y por qué? Porque nos mata a todos. El envejecimiento termina matando a todas las personas hasta hoy. Afortunadamente vamos a cambiar la guerra y vamos a terminar matando a la muerte. Y a eso me dedico yo. Ahora yo todo lo que hago es matar, me dedico a matar a la muerte antes de que la muerte me mate a mí. Si hay animales inmortales y si hay ballenas que viven 200 años o hay tiburones que viven 500 años, ¿por qué me tengo que morir yo? ¿Por qué no puedo vivir, o como una tortuga? Hay tortugas de 200 y pico años. Bueno, yo quiero vivir por lo menos 200 años, como una ballena o una tortuga. Hola, bienvenidos un día más a Tu Batalla Interna. Hoy tengo una persona muy, pero que muy especial, que es José Luis, que trataremos la inmortalidad. Y si veis este vídeo no volveréis a morir nunca jamás. Bienvenido, José Luis. Pues un gusto estar contigo, Sofian, para hablar del tema más fascinante, más importante en la historia de la humanidad, que ha sido la búsqueda por la eterna juventud, la inmortalidad. Brutal. José Luis, yo sé que muchas personas ya te conocen, pero para las personas que todavía no te conozcan, ¿quién es José Luis? Bueno, yo soy un ingeniero que estudié en Massachusetts, en Estados Unidos, en el famoso MIT. Trabajé mucho tiempo en la industria energética y ahora estoy en la industria de la bioingeniería, biotecnología, específicamente en el tema de la longevidad y el rejuvenecimiento biológico. El mayor enemigo del ser humano, podemos decir que es la muerte. ¿Y por qué? Porque nos mata a todos. El envejecimiento termina matando a todas las personas hasta hoy. Afortunadamente vamos a cambiar la guerra y vamos a terminar matando a la muerte. Y a eso me dedico yo. Ahora yo todo lo que hago es matar, me dedico a matar a la muerte antes de que la muerte me mate a mí. ¿Realmente, José Luis, seremos inmortales? Bueno, yo creo que estamos muy cerca. Científicamente se ha descubierto que el envejecimiento es flexible, se puede acelerar el envejecimiento, que no se lo recomiendo a nadie. También se puede detener el envejecimiento, que es mejor, pero lo que queremos la mayoría es revertir el envejecimiento y sabemos que es posible. El Premio Nobel de Medicina del año 2012, un japonés llamado Shinya Yamanaka, a quien conozco desde hace muchos años, descubrió 4 genes que controlan la edad biológica y tú puedes jugar con estos genes para ser más viejo, para quedarte como estás o, lo mejor, para rejuvenecer. Yo sé que tienes planes para la inmortalidad. ¿Cuáles son tus planes? Bueno, el plan principal es no morir, de manera que podamos vivir lo suficiente como para alcanzar las nuevas tecnologías que nos van a permitir rejuvenecer. Y estamos muy cerca. Estimamos que en la década siguiente, los 2030, vamos a llegar a lo que se llama velocidad de escape de longevidad, que significa que pronto vamos a llegar al año 2030, 30 y piquito, que por cada año ganamos un año más, y un año más, y un año más, y un año más. Entonces vamos a vivir indefinidamente, aunque todavía envejeciendo, hasta el año 2045, cuando pensamos que vamos a tener las terapias para todo el mundo de rejuvenecimiento biológico. De manera que no importa si llegamos un poquito mayorcitos, viejos, porque el objetivo es rejuvenecer. Y por eso yo quiero que veamos este podcast en el año 2045 y cuando vamos a ser más jóvenes en el 2045 y digamos, oye, mira, en el 2025, cuando éramos viejos hoy. Ahora me está explotando la cabeza, José Luis, y sé que la audiencia también. Eso de rejuvenecer, ¿cómo es posible? Y para que las personas lo pongan en contexto, ¿qué quiere decir eso, rejuvenecer? Tú imagínate que tengamos
50 años, ¿quiere decir que seremos más jóvenes físicamente? Claro, claro. Este científico Shinya Yamanaka descubrió 4 genes que controlan la edad. Y tú puedes modificar estos genes a nivel celular. Él lo hizo con células de la piel de ratón. Generalmente se hacen los experimentos con ratones y muchas veces con la piel. Entonces él descubrió que cambiando 4 genes de los más de 20.000 genes que tenemos los humanos, se puede revertir la edad. Y agarró células viejas y las volvió células infantiles, básicamente, al periodo casi de concepción del ratón. Entonces, esto se sabe que se puede hacer cambiando unos genes. Luego, en el año 2020, otro amigo que estudió en mi universidad, en MIT, David Sinclair, y que ahora es profesor de la Universidad de Harvard, logró rejuvenecer ojos. Primer científico que logró rejuvenecer un órgano entero. Se pasó de una célula de la piel a un ojo y también de ratones. Para que la gente comprenda, esto se suele hacer con ratones porque todos los mamíferos somos muy parecidos. Nosotros compartimos el 90% del genoma con un ratón. Aunque no parezcamos ratones, somos muy parecidos. Y los ratones viven poco tiempo. Los ratones viven 2 años, 2 años y medio, de manera que se puede ver si el ratón va viviendo más y más tiempo. Bueno, este amigo y su equipo de Harvard, David Sinclair, agarró ratones de 80 años humanos equivalentes, que es cerca de 2 años ratoniles. Y con un cambio en 3 genes, de los 4 genes que descubrió el científico japonés, utilizó solo 3 y le puso sus ojos de los ratoncitos que estaban de 80 años y ya ciegos, los ratones ciegos, y le cambió 3 genes a través de una inyección en el ojo y le puso los ojos de 20 años. Y los ratones volvieron a ver. Ratones que eran ciegos, a través de esta terapia, volvieron a ver. Esto que se hizo primero con células, luego con órganos, ahora se está comenzando a trabajar con organismos enteros. Y bueno, en muchos otros órganos. Se está trabajando en rejuvenecer hígados, riñones, corazones, pulmones, eventualmente cerebros. Y se está trabajando también con más animales. Se ha pasado de los ratones, se está trabajando con perros y se está trabajando con monos. En Japón, en estos momentos, el equipo del Premio Nobel de Medicina, Shinya Yamanaka, está trabajando en esta terapia para devolverle la vista a chimpancés ciegos por viejos. O sea, ponerle sus ojos viejos en jóvenes. Esto es realmente ciencia ficción, es increíble, pero es ciencia real. ¿Y qué quiere decir la criopreservación? Yo sé que es quizás tu segundo plan. ¿Qué quiere decir? Claro. Bueno, yo tengo hacia la inmortalidad 2 planes. El primer plan es no morir y aguantar los próximos 20 años porque vamos a tener terapias de rejuvenecimiento biológicos aprobadas, verificadas por los científicos más importantes del mundo. Pero si nos pasa algo de aquí en los próximos años, tenemos que tener un plan B. Y el plan B es la criopreservación, que es básicamente congelar a la persona. No es realmente congelarlo, pero es parecido. Bajar la temperatura, ponernos en menos 196 grados centígrados, que es lo que se hace con los óvulos y con los embriones. Esto es muy conocido. Las mujeres hoy en día suelen congelar, que de nuevo no es correcto, es criopreservar sus óvulos o también los embriones ya fertilizados. Y esto ha permitido que nazcan 12 millones de humanos que han nacido después de haber sido criopreservados a nivel de embrión o a nivel de óvulo. O sea que esto se sabe que funciona y con humanos. Pero claro, humanos pequeñitos, humanos de pocas células, embriones. Pero esta tecnología sigue avanzando y ya se están criopreservando más órganos, no solo los óvulos, los espermatozoides, los embriones, se están criopreservando córneas y se están comenzando a criopreservar otros órganos en animales, siempre primero en animales. Ya se puede criopreservar, por ejemplo, los riñones de ratones y de conejos. Los criopreservas y luego los utilizas cuando quieres. Esto es importantísimo para el sector de trasplante de órganos, porque los órganos hoy en día duran poco tiempo. Después de que la persona ha fallecido, tú extraes el corazón, el pulmón para un trasplante, pero dura apenas horas. Esta tecnología va a permitir que los órganos duren muchísimo tiempo, como duran los óvulos criopreservados o los embriones.
El caso que yo conozco de un embrión criopreservado que ha durado más tiempo y que se ha reimplantado es de 30 años. Básicamente, un ser humano concebido hace 30 años fue implantado en una mujer que le gustó el embrión, o sea, vio quién era aparentemente la madre y el padre y dijo, bueno, vamos a probar con este embrión. Y le gustó tanto que luego fue por el segundo, buscó el hermanito. Esto fue en Londres, en un banco de óvulos, de embriones, de espermatozoides en Inglaterra, y crió a los 2 bebés, que por cierto fueron mayor que ella, porque la mujer que hizo esto tenía 26 años y el primer embrión que se implantó era de 27. O sea, fue concebido 27 años, un año antes de que la madre segunda naciera. Es impresionante, pero todo esto es real, es ciencia y tecnología y esto sigue avanzando. Entonces, el plan B es la criopreservación y en España ya tenemos 7 españoles criopreservados, aunque no están en España, porque en España no existe el sistema legal correspondiente. Entonces, los españoles están 2 en Estados Unidos, 4 en Suiza y 1 en Rusia. Estos son los 7 españoles y en el año pasado, 2024, fueron 3 de los 7 que fueron criopreservados, 1 de Asturias y 2 de Madrid. Ahora que has comentado esto, muchas personas quizás quieran aplicar esta práctica. ¿Se puede saber si tiene un coste muy elevado, es para todos o solo es para millonarios, como aquel que dice? En realidad esto no es muy costoso y las mujeres que conocen cómo se criopreservan los óvulos está en el orden de 5.000, 10.000, 15.000 euros. No es un precio único, hay clínicas que tienen diferentes precios, también hay clínicas que tienen una anuidad, o sea que a lo mejor te cobran 5.000, pero tienes que pagar 100 euros cada año. Pero bueno, está en ese rango, en el orden, para los óvulos o embriones, está en el orden de 5.000 a 15.000 euros. Y bueno, en otros países es incluso más caro. Esto es para algo pequeño, como unos óvulos o embriones. Para algo más grande, de hecho, como los ovarios. El ovario es el órgano entero donde están los óvulos, que también se suelen criopreservar si la mujer tiene cáncer y tiene una terapia de quimioterapia o radioterapia que podría destruir los óvulos. Entonces se extrae el ovario entero, se criopreserva y luego se inserta de nuevo en la mujer. Esto tiene un costo mayor. Esto cuesta 20.000, 30.000 euros. Depende también, no es un precio único. Pero vamos a algo más grande, como un ser humano entero o la cabeza o el cerebro, que es lo que se suele hacer. El cerebro o cabeza o el cuerpo entero. De los 3 pacientes del año pasado en España, 1 fue de cerebro y 2 fueron de cuerpo entero. Entonces los costos también varían según la clínica donde se haga, pero en Europa está entre 12.000 el cerebro, 12.000 euros, que no es tanto, y en Rusia, bueno, no es que sea el mejor lugar hoy en día, pero bueno, 12.000 y 80.000 euros en el lugar más caro, que es en Suiza. Esto es para el cerebro. Y luego para el cuerpo entero también varía. Desde 36.000 euros, que es lo que cuesta en Rusia, a 200.000 euros en Suiza. En Estados Unidos también hay diferentes centros y los rangos van también de 20.000 euros por el cerebro, llega también hasta 200.000. Pero hay otros lugares más económicos, si quieres lugares más económicos. Pero bueno, el punto es que no es tan costoso, repito, y porque las 2 alternativas son peores. ¿Cuáles son las alternativas? 1, enterrarte y que te coman los gusanos. Yo eso no se lo recomiendo a nadie. Y luego lo que se permite hoy en día es la cremación, donde tampoco me gusta porque te vuelves cenizas. Pero para que veas cómo ha evolucionado el tema, hasta los años 80 no existía la cremación en España. Era solo el entierro. Y también si ocurre en un barco, pues el entierro en el mar. Echaban el cuerpo en el mar. Pero a partir de los años 80 se permitió la cremación en España y otros países católicos, en Italia, en Portugal. Y hoy es la técnica más utilizada. Hoy se usa más la cremación que el entierro. Ahora lo que nosotros queremos es que se utilice la criopreservación, porque la criopreservación permite conservar el cuerpo, o por lo menos el cerebro, con el objetivo
de que en 30, 40 años podamos reanimar a la persona, podamos reanimar ese cerebro que, repito, esto es gracias a los avances científicos, lo que nosotros estimamos, el tiempo que podrá tomar 30, 40 años reanimar cerebros o personas. Eso, José Luis, parece no real. Solo lo vemos en las películas, ¿no? Y no es tan caro, ¿no? Realmente, cuando hablamos de la muerte, nadie quiere morir, ¿no? Y algo muy curioso, me pasaste un artículo, ¿no?, de grandes empresas que están invirtiendo porque lo ven como un futuro. ¿Por qué da miedo la muerte y nadie quiere morir? Bueno, eso es excelente pregunta y yo creo que desde que conocemos de los seres humanos a través de la historia que comienza con la escritura. El primer libro escrito por los humanos hace cerca de 5.000 años atrás es la epopeya de Gilgamesh, que era un rey en Mesopotamia. Y esto está escrito hace 5.000 años en caracteres cuneiformes, ¿no? Y él buscaba la inmortalidad para sus amigos y evidentemente también para él. Quizás el segundo libro más antiguo, escrito en jeroglíficos en Egipto hace 4.000 años, es el libro de los muertos, que no es tanto de los muertos, sino de la vida, y también se explica cómo uno podía ser inmortal, pero en otro mundo, en otro tiempo. Hoy, gracias a la ciencia, podemos buscar la inmortalidad aquí y ahora. No tenemos que irnos a otros mundos ni a otros tiempos, sino que es posible. Es más, mira, es tan posible la inmortalidad que ya existe, biológica. Yo no hablo de inmortalidad espiritual, filosófica, no. Inmortalidad de carne y hueso. Hay animales que son biológicamente inmortales. Hay pequeñas medusas, hidras, que no envejecen. Y por eso se les llama inmortales. Inmortal es que no envejecen, lo que no significa que no mueran, porque si tú matas a una hidra, la hidra se muere, a pesar de que no envejezca. Entonces, hoy sabemos que hay animales que no envejecen. Otro muy interesante que la gente a veces no lo piensa son las langostas. Las langostas no envejecen. Y también unos peces, lo que pasa es que siguen creciendo, y las langostas cada vez que crecen tienen que cambiar su caparazón. Y en ese momento, cuando cambian el caparazón, son vulnerables a que alguien las ataque o que le entre un virus, una bacteria y que se muera, o que alguien se las coma. Entonces, pero las langostas están llenas de lo que se llaman células madre. Todo su cuerpo tiene muchísimas células madre que le permite vivir y crecer continuamente, hasta que alguien se las come o que le cae una piedra en la cabeza o le da una infección cuando cambia el caparazón. Pero bueno, digo esto porque sabemos que hay formas de vida que no envejecen. También hay células que no envejecen y que tenemos todos. Tú, yo, todo el mundo tenemos células germinales. Las células germinales, que son las células para la reproducción, tampoco envejecen y se les llama biológicamente inmortales. Lo que pasa es que son pocas células, solo para la reproducción, no forman el cuerpo. Para el cuerpo tenemos las células somáticas. Soma, cuerpo en griego. Nosotros somos 99.9 células somáticas que sí envejecen. Entonces estas células van envejeciendo y mueren. Entonces las poquitas células germinales que tenemos tú y yo y todos, a pesar de que no envejezcan, mueren cuando muere el cuerpo. Entonces, del lado bueno, hay organismos, hay células que no envejecen. Y del lado malo, hay otras células que también descubrieron la inmortalidad, que no quieren envejecer, que son el cáncer. El cáncer son células somáticas que envejecen, pero dicen, no, yo no quiero envejecer. Y mutan, son mutaciones que detienen el envejecimiento celular. Y por eso es que al cáncer hay que matarle, porque el cáncer no se muere. El cáncer crece, el cáncer se reproduce. Y para mí el cáncer es una de las claves de la inmortalidad, porque el cáncer le da a cualquier persona, en cualquier órgano, y el cáncer no fue a la universidad. El cáncer no fue a MIT, ni fue a la Universidad de Barcelona. De hecho, el cáncer ni siquiera sabe leer. Y descubrió la inmortalidad. Y el cáncer tampoco se gastó nada de dinero. El cáncer no se gastó millones de euros en terapias, no. El cáncer lo hizo solito, sin saber leer ni escribir y sin gastarse un euro.
Digo todo esto para que la gente comprenda que la inmortalidad ni va a ser cara ni va a ser complicada cuando la entendamos. Entonces, en este momento se están investigando las células que son inmortales buenas, las germinales, las células que son inmortales malas, el cáncer, y los organismos que son inmortales como hidras y algunos tipos de medusas y otros más que crecen indefinidamente como langostas. Otra cosa para que la gente sepa, ahora en biología se está estudiando porque hay especies que viven poco tiempo o que viven mucho tiempo. Entre los mamíferos, que nosotros somos mamíferos y los ratones, etcétera, hay mamíferos que viven menos de 2 años. Hay unos tipos de ratones que viven menos de 2 años. Y por otro lado, hay unas ballenas que viven más de 2 siglos. Entonces tenemos mamíferos que compartimos el 90% del genoma de 2 años y de 200 años. Los humanos estamos en el medio. Entonces, ahora se pueden hacer análisis gracias a la inteligencia artificial que ubican cuáles son los genes que hacen que vivamos poco, que vivamos mucho, etc. Si nos vamos fuera de los mamíferos, hay otros animales y hay unos insectos que duran un día. Hay insectos de un día. Y por otro lado, hay tiburones de más de 500 años. Hay almejas también de medio milenio y es fácil ver las almejas porque tienen la concha, se puede ver cómo va creciendo, tú vas contando los anillos igual que en árboles. Si nos vamos fuera de los animales y entramos en los vegetales, en las plantas, en los árboles, hay árboles de miles de años, de 5.000 años. Hay un grupo clonal de árboles que se llama en Estados Unidos de por lo menos 20.000 años. Y aquí, frente a las costas de Cataluña, en Ibiza, hay unas algas que se llama, creo que es oceánica, poseidónica, algo así, que tiene más de 100.000 años. 100.000 años en las costas españolas frente a Ibiza. 100.000 años, unas algas. Entonces, hay muchísimo que aprender de la biología y porque hay especies que viven poco, porque hay especies que viven mucho y porque hay organismos que ya son inmortales. Brutal, José Luis. Y algo que no vamos a entrar tanto en el tema espiritual, ¿no? Pero cuando tú, ahora me estoy poniendo la cabeza de la audiencia, ¿no? Hagas esta práctica, el alma, es decir, ¿seremos nosotros mismos? Porque muchas personas, y he estado analizando que se cuestionaban eso, ¿no? ¿Podrán ser ellos mismos cuando resuciten, digamos? Bueno, de nuevo, cuando uno habla del alma, fíjate, hemos dicho que hay ballenas que viven 200 años. Entonces yo no sé si el alma de la ballena sigue igual. O hay tiburones de 500 años. Entonces no sé cómo será el alma del tiburón. O hay árboles de 5.000, 10.000 años. No sé cómo será ese alma, si se aburre o no se aburre, etc. A nivel de el tiempo que uno puede permanecer vivo. En el tema de la criopreservación, pues es igual también. Cuando las mujeres criopreservan sus óvulos o las parejas criopreservan un embrión, ese embrión, yo no sé si tendrá alma o no tendrá alma o lo que sea, pero bueno, está congelado mucho tiempo hasta que se implanta de nuevo. Entonces, no sé, si hay o si no hay, pues estará como el resto del cuerpo, como el cerebro y demás. Para no entrar en polémicas del alma y todo esto, que no es el tema mío. Yo lo que sé es que estas cosas funcionan con alma o sin alma, entonces, pues que funcionen. Brutal. Volviendo para rejuvenecer, ¿qué es lo que tiene que suceder para que, digamos, qué es lo que tiene que pasar? Porque has mencionado en el 2025. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué es lo que nos hace falta? Sí, 2045 es la expectativa que tenemos. De hecho, mi gran amigo y ex jefe, que fue profesor del MIT, Ray Kurzweil, que de hecho es director de ingeniería de Google, no es cualquiera, él habla de proyecciones de lo que va a pasar sobre la velocidad de escape de longevidad a partir de la década próxima y año 2045, a más tardar cuando vamos a tener rejuvenecimiento biológico. Desde que el premio Nobel de Medicina se lo ganó este japonés, Shinya Yamanaka, sabemos que el envejecimiento es modificable y es reversible. También quiero hablar otra cosa a nivel genético que también es dolorosamente fascinante. Hay una enfermedad que se llama envejecimiento acelerado. El nombre científico es progeria. Pro
adelante, gerienvejecimiento, que son estos niños de 10 años que parecen de 80. Esto es una enfermedad genética. Está controlado por unos genes. Y tú puedes, si lamentablemente tienes esta enfermedad, pues te vas a morir muy joven porque a los 15 años generalmente ya se han muerto todos estos niños de progeria. Pero bueno, esto es para decirte que hay unos genes que aceleran el envejecimiento. Igual hay unos genes que se pueden modificar para revertir el envejecimiento. Esto se está convirtiendo en la industria más grande del mundo. Es más, yo te mencioné que cuando yo me gradué en el MIT, yo trabajé en la industria de la energía, que era la industria más grande del mundo hace 40 años, la más grande. Tú veías compañías como Shell, British Petroleum, Exxon, Mobil, eran las compañías más grandes del mundo. Hoy, las compañías más grandes del mundo son las compañías tecnológicas, Facebook, Apple, Amazon, Google. Pero en 20 años, las compañías más grandes del mundo, todas van a estar ligadas a la salud, longevidad y rejuvenecimiento. Y por eso, muchas compañías y muchos multimillonarios están comenzando a invertir. Por ejemplo, Jeff Bezos. Jeff Bezos, que es el hombre más rico del mundo, depende del día, compite con Elon Musk. Entonces, cuando Tesla está arriba o cuando Amazon, Jeff Bezos es el de Amazon, entonces están ahí compitiendo. Pero bueno, Jeff Bezos tiene una fortuna estimada en $300 mil millones, 300 billones de dólares, y ha invertido con otros amiguitos pobres $3,000 millones en una compañía para el rejuvenecimiento biológico que se llama Altos. Se llama Altos porque la fundaron en Los Altos, que es un pueblo de Silicon Valley en California. Entonces, han invertido $3,000 millones en el rejuvenecimiento. Por otro lado, en Arabia Saudita han creado la fundación más grande del mundo para el rejuvenecimiento biológico, y la familia real de Arabia Saudita ha invertido $20 billones, $20,000 millones, y están financiando el premio más grande de la historia, que esto es fascinante. Este premio, que tiene $101 millones, es el más grande que ha habido en la historia. Luego a lo mejor habrá otros premios más grandes, pero en la actualidad es el premio más grande, y el objetivo de este premio es incentivar que se desarrollen las terapias del rejuvenecimiento. El premio será entregado en diciembre del 2030, a fines del 2030. Hay 600 equipos participando de todo. Hay startups, hay farmacéuticas, hay hospitales, hay individuos, Jeff Bezos, etcétera, etcétera, para trabajar en terapias de rejuvenecimiento. Y yo estoy convencido que probablemente tengamos las primeras terapias para ralentizar el envejecimiento cuando se entregue este premio en el 2030. Va a ser fascinante. Esto está abriendo un campo gigante. Y por eso incluso las empresas que te dije tecnológicas, Amazon, bueno, Jeff Bezos, Apple, Facebook. Otra cosa interesante, Facebook, Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan, que estudió biología en Harvard, donde se conocieron. Ellos se conocieron en la universidad en Harvard. Luego ella siguió estudiando y se volvió médica. Ella es una bióloga de Harvard que luego estudió medicina, y están casados. Bueno, Mark Zuckerberg, en realidad todo el mundo conoce Facebook, ahora Meta. Pero cuando nació su primera hija, yo estaba en California todavía, y que se llama Max. Su primera hija, Max, de Máxima, dijeron algo impresionante, que su hija no iba a morir de envejecimiento. Podrá morir de un corazón partido o de otra cosa, pero de envejecimiento no va a morir, porque ellos están trabajando, crearon una fundación donde anunciaron que van a donar el 99% de su fortuna. 99%. Eso también son muchos miles de millones de dólares a curar todas las enfermedades, incluyendo la madre de todas las enfermedades, que es el envejecimiento. Hoy consideramos que todas las enfermedades crónicas vienen por el envejecimiento, y por eso, si no envejecemos, no vamos a padecer de enfermedades crónicas como es Alzheimer, como es Parkinson, como son los problemas cardiovasculares o como es la mayoría de los cánceres que nos dan más tarde en la vida. Bueno, lo que quiero decir, está Jeff Bezos, está Mark Zuckerberg, están los de Google.
Sergey Brin y Larry Page, también crearon una compañía que se llama Calico. Calico significa California Life Company. La compañía de la vida de California también han invertido $3,000 millones para trabajar en rejuvenecimiento. O sea que todas las compañías, todos estos multimillonarios están comprendiendo que esto es real, que esto es científico, que hay hasta un premio Nobel que descubrió que se puede revertir el envejecimiento. Así que hay muchísimo interés, muchísimos científicos, cada vez más y más. Esto no existía hace 20 años. Esto era imposible. Hasta para mí, que hoy estoy metido en esto, para mí me parecía ciencia ficción. Hasta que este científico descubrió los genes que controlan la edad y que son modificables. A través de una vacuna, una inyección o incluso una pastilla, vamos a poder controlar la edad biológica en las próximas 2 décadas. Y esto va a cambiar todo. Total. Y es bueno ver que también los millonarios también tienen preocupaciones, ¿no? Sobre Claro. la muerte, que no pierdan el patrimonio, ¿no? Has mencionado algo muy importante que es la inteligencia artificial. ¿Qué papel crees que tiene en todo el proceso de la inmortalidad? Bueno, pues es fundamental porque las tecnologías están avanzando exponencialmente. De hecho, yo quería mostrarte, cuando yo fui a la universidad, yo utilicé estas tarjetas perforadas. Había de diferentes tamaños. Esto es hace 40 años, ¿no? Teníamos estas que son de 10%, 10% da 1000. Esto es 1K de memoria, 1K. Y se utilizaba tanto de memoria para almacenar información como para hacer programas. Entonces, un programa tenía cientos y cientos de estas tarjetas. Pero esto no se podía desagujerear. Después de que uno había hecho los agujeros, no se podía desagujerear. Entonces, se inventaron las primeras tarjetas floppy disk, los discos estos flexibles floppy, que también eran de 1K. Esto era de 1K, pero este 1K sí se podía cambiar porque son memorias electromagnéticas borrables. Pero hace 40 años yo utilicé estas dos. Esto era 1K mecánico no borrable y esto era 1K electromagnético borrable. Y yo siempre digo, 1K y 1K da una caca. Una caca de memoria. Hace 40 años yo usé la caca. Afortunadamente la tecnología avanzó y pasamos de una caca a 512 cacas, ya es bastante más caca. Luego de las 512 cacas pasamos a estos floppy de 1.4 mega. Y aquí yo tengo un pendrive de estos, un puerto USB de memoria de 1 terabyte. 1 terabyte. En mi vida, desde que yo fui a la universidad, he pasado de la caca a los terabytes. Y esto no ha parado, esto sigue avanzando y ahora permite que estos avances de la informática pasen a la biología, a la medicina. Y como ya se ha secuenciado el genoma humano, ahora se está utilizando todo este poder informático para analizar el genoma humano, para encontrar las mutaciones que generan la inmortalidad del cáncer. Y como el genoma humano son 3 gigabytes de información, que es bastante, o sea, es 1 gigabyte pues son 1000 cacas. Entonces tenemos aquí, no es tu genoma, mi genoma son de 3 gigabytes, o sea, tenemos 3000 cacas. Pero esto es 1 terabyte. 1 terabyte son 1000 gigabytes. Es decir, si un humano, tú y yo tenemos un genoma, el genoma humano es de 3 gigabytes y esto tiene 1000 gigabytes, yo en este pendrive puedo meter a 333 humanos y un pequeño perrito. El genoma, ¿no? Entrarían en este pendrive de 1 terabyte, porque somos 1 gigabyte de información biológica. Bueno, ahora inteligencia artificial llega. Pues 3 gigabytes, 3000 cacas, pues no suena tanto, pero para nuestros cerebros, pequeñitos cerebros, pues es mucho. No podemos analizar 3 gigabytes, pero para la inteligencia artificial no es nada, no es nada. Ni una caca, ni 3000 cacas, ni 1 terabyte. Entonces, la inteligencia artificial nos está ayudando a entender todas las enfermedades, incluyendo el envejecimiento. Está permitiendo identificar los genes que nos hacen vivir más o que nos hacen vivir menos. Comprender por qué hay plantas de miles y miles de años, porque aquí en Ibiza hay unas algas de 100.000 años y nosotros no llegamos a los 100. Porque yo estoy celoso de esa alga que vive 100.000 años y yo no le llego ni a la milésima parte a esa alga. Bueno,
Entonces, esto es fascinante, pero y para que la gente comprenda lo que viene con inteligencia artificial, el año pasado, 2024, hubo 2 premios Nobel, el de física y el de química, que se lo ganaron científicos que usaron inteligencia artificial. El premio Nobel de física a Geoffrey Hinton, que era ingeniero de Google, luego renunció porque le tiene un poco de miedo a la inteligencia artificial, pero él se ganó el premio Nobel usando inteligencia artificial en física para las redes neuronales y demás. Y luego el otro, que es más importante, que también son de Google, es Demis Hassabis, que tiene una filial que se llama DeepMind. DeepMind, mente profunda en inglés, DeepMind. Y ellos hicieron algo que parecía imposible. Lograron descubrir cómo se forman las proteínas. La formación de proteínas es complicadísima y le tocaba a un humano, le podía tomar 4 años. De hecho, es una tesis doctoral hasta hace 2 años, era ver cómo se forma una proteína. Eso era una tesis doctoral. Hoy, DeepMind logró ver cómo se forman todas las proteínas. O sea, ya no hace falta ni 1, ni 2, ni miles, que son millones de proteínas. Bueno, todo esto lo hizo DeepMind. Pero lo más interesante, y el creador de DeepMind, yo conozco varias personas de DeepMind, Demis Hassabis. Demis Hassabis, que estudió en Cambridge, Inglaterra, él ahora acaba de crear una compañía para utilizar la inteligencia artificial no solo para secuenciar proteínas, porque eso ya se resolvió. Ya está resuelto el problema de las proteínas. Ahora están trabajando en cómo se forman las células, cómo se forman los órganos y cómo se forman los organismos. Y ha creado hace unas semanas atrás una nueva empresa que se llama Isomorphic Labs. Isomorphic Labs. Y ha dicho, está en la página web, búsquenlo, porque a mí esto me apasiona, que el objetivo de Isomorphic Labs es curar todas las enfermedades con inteligencia artificial. Y subrayo todas. Y este no es cualquier loco, se acaba de ganar el premio Nobel por descubrir cómo se forman todas las proteínas. Entonces estamos muy cerca. Y hablando de Mark Zuckerberg, voy a regresar porque también tiene su fundación que se llama Chan Zuckerberg Foundation. Chan es la esposa, Priscilla Chan. Chan Zuckerberg Foundation también están invirtiendo billones de dólares en hacer un atlas de todas las células. Ellos están mapeando todas las células del cuerpo. Y van a estar trabajando con inteligencia artificial, no solo mapear las células de hígado, de riñón, corazón, etcétera, sino cómo se interconectan y también cómo generan organismos enteros. Estamos en un mundo apasionante de la inteligencia artificial que nos va a ayudar, como Mark Zuckerberg dijo, que su hija no va a morir nunca de envejecimiento. Y el objetivo de la fundación Chan Zuckerberg es curar todas las enfermedades, incluyendo la madre de todas las enfermedades crónicas, que es el envejecimiento. Es maravilloso realmente. Y la inteligencia artificial nos va a ayudar porque nosotros tenemos unos cacacerebros que no nos permiten entender 1 terabyte. ¿Por qué crees, José Luis, que nos aterra la IA en todo este proceso? Bueno, es que siempre nos asusta lo desconocido. De hecho, a veces uno dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y sobre todo mientras uno va envejeciendo. Cuando uno va envejeciendo ya no le gustan tanto las cosas nuevas. A los niños sí, a los niños les apasiona todo lo nuevo, les encanta descubrir, les encanta probar. Y por eso es que yo quiero que volvamos a ser jóvenes. No necesariamente niños, pero que tengamos 20, 25 años, que estamos llenos de energía, llenos de ideas, etc. Entonces, lamentablemente, sí, a la medida que uno va envejeciendo, tampoco todo el mundo, pero comienza a darle miedo lo desconocido, miedo a las cosas nuevas. Pero en el mundo del futuro todo está cambiando y cada vez va a cambiar más rápido, así que tenemos que mantener la mente abierta, porque la inteligencia artificial, junto con la inmortalidad, será la invención más grande de la humanidad. No hay nada que compare, primero, con ser inmortal y segundo, con ser más inteligente.
Entonces yo no le tengo miedo a la inteligencia artificial. De hecho, a mí me encanta, me fascina, porque no solo nos va a permitir ser inmortales, nos va a permitir ser más inteligentes. ¿A ti te gusta estar con gente bruta o con gente inteligente? Inteligente. ¿Tú quieres que tus hijos sean brutos o que sean inteligentes? Inteligente. Claro, entonces todo el mundo le gusta la inteligencia. Y si puedes ser más inteligente naturalmente o artificialmente, creo que deberías de ser más inteligente. Y yo creo que la mayoría de la humanidad va a querer ser más inteligente. No todos, lamentablemente. Hay gente que se va a querer quedar bruta. Hay brutos muy contentos por ahí. Pero bueno, entonces yo no le tengo miedo a la inteligencia artificial. Creo que será el descubrimiento más grande de la humanidad junto con la inmortalidad. A lo que yo sí le tengo miedo es a la estupidez humana. Y esa es muy natural, y somos de hecho estúpidos y muchos se quedan o nos quedamos estúpidos, pero por eso es que hay que ser más inteligente. Igual que tus hijos serán más inteligentes y tú también con inteligencia artificial. Brutal. José Luis, yo tengo aquí tu libro, La muerte de la muerte. A mí me has dicho que ya no voy a volver a morir. Y la audiencia nos está escuchando. ¿Por qué crees que este libro les puede ayudar y por qué es tan importante para ti? Bueno, qué bueno que hayas leído mi libro, porque yo digo efectivamente, el que lee La muerte de la muerte no se va a morir. Es un poco el marketing, ¿no? Pero bueno, el punto es que yo explico los desarrollos científicos que van a ocurrir hasta el año 2099. Basado, bueno, en mi amigo Ray Kurzweil de Google y otras personas, proyecciones de Elon Musk, etcétera. Diferentes personalidades y las mías también. Yo también, para que la gente sepa, está escrito aquí en el libro y lo pueden verificar con Planeta, que esto lo publicó Editorial Planeta, la editorial más grande de España. Aquí pone Deusto, Editorial Planeta. Yo estoy donando todo para investigación científica, todo. La mitad en una fundación en España que se llama Apadrina la Ciencia, para que los niños estudien ciencia, tecnología, etc. Y la otra mitad para la fundación del experto mundial de antienvejecimiento que se llama Aubrey de Grey, que escribió el prólogo del libro. El libro tiene un prólogo de Aubrey de Grey y un epílogo del famoso, respetado abogado Antonio Garrigues Walker. El abogado Antonio Garrigues Walker. Entonces, van a ver qué es lo que va a pasar y el libro tiene dos partes. Es más, aquí lo explico. La posibilidad científica de la inmortalidad física y su defensa moral. Entonces, la mitad del libro, que es para público general, es un libro de divulgación, no es un libro para expertos. La mitad del libro es sobre la ciencia, para que la gente comprenda. Y la otra mitad es sobre los temas éticos, morales, filosóficos, políticos, económicos y hasta religiosos de la inmortalidad. Y en el tema de la inmortalidad, un amigo mío, Peter Diamandis, cofundador de Singularity University, fue invitado a la Academia de Ciencias del Vaticano a hablar de algo espectacular. Su presentación se llamó La moralidad de la inmortalidad y la inmoralidad de la mortalidad. Es decir, que ser inmortal es muy moral y ser mortal es muy inmoral. Ahora que estamos frente a matar a la muerte. O sea, esto era impensable hasta hace 20 años, pero hoy sabemos que esto es posible y que estamos muy cerca. Hay avances científicos impresionantes. Y te repito, hay cada vez más científicos trabajando en esto, más compañías, más dinero, desde Jeff Bezos, la Fundación de Arabia Saudita y por todos los lados. Y España tiene grandes científicos trabajando en estos temas. Y es más, yo organizo la conferencia más grande de España sobre el tema, que vamos a aprovechar para hablar de esto. Todos están invitados. Claro. El 1 y el 2 de octubre se llama International Longevity Summit, la Cumbre Internacional de la Longevidad. Va a ser en el Colegio de Médicos de Madrid, para que veas el lugar mejor para estar hablando de estos temas médicos, que era en el gran anfiteatro, que es el auditorio clásico más espectacular de España. El gran anfiteatro del Colegio de Médicos de Madrid, y era donde daba sus clases magistrales el primer premio Nobel de Medicina de España, Santiago Ramón y Cajal, en un lugar histórico, lleno pues, de conocimiento,
con 55.000 médicos, porque el Colegio de Médicos de Madrid aglutina a 55.000 socios médicos. Es gigante. Y ahí vamos a estar hablando de estas cosas con expertos de todo el mundo. La Cumbre Internacional de la Longevidad. Y tenemos partes abiertas al público. De hecho, les invito a todos aquí. Hola, vente. El 1 de octubre, ya lo estamos haciendo desde años atrás, hacemos la marcha por la longevidad. Salimos del kilómetro cero de Madrid y de España, que es la Puerta del Sol. La presidencia de la Comunidad de Madrid, le entregamos el manifiesto de Madrid por la longevidad. Después de la Puerta del Sol, la Comunidad de Madrid, caminamos hasta el Congreso de Diputados de España, el Palacio de las Cortes, la Plaza de las Cortes, y terminamos en el lugar más emblemático de Madrid, que es el Palacio de Cibeles y la Fuente de Cibeles. Y como yo soy del Real Madrid, pues donde celebramos cuando el Real Madrid gana, en la Fuente de Cibeles. Ahí le entregamos al alcalde de Madrid también la declaración de la longevidad. Porque déjame que te diga que esto es muy importante. España es el país más longevo de la Unión Europea. Antes era Italia, pero Italia con las muertes del COVID bajó y España subió. Ahora España es el país más longevo y Madrid es la ciudad más longeva de la Unión Europea. La expectativa de vida hoy en Madrid son 86.1 años al nacer. Y si nos vamos también fuera de Madrid, hay regiones muy longevas. De hecho, se habla de Galicia. Es cierto, en Galicia, en Orense, hay lugares con gente muy longeva. Y hasta el año pasado, la persona más longeva del mundo era una catalana, María Brañas. María Brañas falleció desafortunadamente en agosto del año pasado, antes del evento, porque iba a dar unas palabras en este evento virtuales, claro, porque a los 117 años y medio que tenía María Brañas es difícil pues llevarla en tren o lo que sea. Pero bueno, María Brañas, y que creo que no solo fue la persona más longeva del mundo hasta que falleció a los 117 años y medio, fue la quinta persona más longeva comprobada en la historia de la humanidad. La persona más longeva fue una francesa llamada Jeanne Calment, que vivió 122 años y piquito y medio. La persona más longeva. Luego vino otra de 119, luego otra de 118 y luego la española María Brañas aquí en Cataluña, en la provincia de Barcelona. Pero bueno, el punto es que hay mucha gente longeva en España y, repito, es el país más longevo y Madrid la capital más longeva. Así que vénganse a la marcha de la longevidad en Madrid. Salimos de la Puerta del Sol a las 2 de la tarde del miércoles 1 de octubre. Y esto es algo que vamos a hacer todos los años para siempre. La marcha por la longevidad en Madrid, 1 de octubre, el día de la semana que caiga, a las 2 de la tarde, nos unimos en el punto cero, kilómetro cero, en la Puerta del Sol, Comunidad de Madrid. Bueno, y en esto estamos uniendo muchos esfuerzos, generando aliados de Cataluña, aliados de Andalucía, aliados de Galicia, porque también es una región sumamente longeva, y viendo qué es lo que hace que los españoles vivamos tanto. Pero mi objetivo es más allá. Mi objetivo es el rejuvenecimiento, porque lo de María Brañas es excepcional, vivir 117 años y pico, pero tenía esos años, o sea, estaba más o menos bien, pero se veía que tenía más de 100 años. En lo que nosotros trabajamos con el rejuvenecimiento es que seamos indefinidamente jóvenes. De hecho, tú eres un viejo de porquería, para no usar otra palabra. No me digas eso. Sí, yo en el año 2045 pienso ser más joven que tú, hoy. De hecho, yo pienso tener 25 años biológicos. Pero tranquilo, tú también vas a poder tener 25 de años biológicos. Todo el mundo que quiera podrá tenerlos. Y por eso digo, vamos a ver este podcast en 20 años para que veamos, oye, mira, cuando Sofiane estaba viejo, cuando José Luis Cordeiro estaba viejo, eso vamos a recordarnos, además de lo primitivo que éramos hoy, que dejábamos a la gente morir. Eso es primitivísimo, es bárbaro, barbárico, que dejemos a la gente morir cuando estamos a las puertas de la inmortalidad. Estamos entre la última generación humana mortal
y la primera generación humana inmortal. ¿Y dónde quieres estar tú? Yo quiero estar aquí, José Luis. Pero además más joven, ¿eh? Lo que te digo, más joven. No vas a estar de 117 años como María Brañas, vas a estar de 25, que es el objetivo, el rejuvenecimiento. De hecho, este globo, este es de la campaña. Nuestra campaña se llama Stop Envejecimiento, Stop Envejecimiento. Esto va a cambiar también las finanzas públicas, porque ahora algo así como el 80% del gasto médico se gasta en los últimos 5 años de vida. Pero igual, después del 80% del gasto médico, ¿qué ocurre? Igual te mueres después de gastar el 80% del dinero. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el futuro? Este dinero no se va a gastar, se va a invertir al comienzo para que tú no seas viejo, para que yo no sea viejo. Y esto va a cambiar todo, el mundo económico, el mundo político. Así que esta es nuestra campaña. Stop Envejecimiento, Stop Envejecimiento. Me parece brutal. Ya habéis escuchado a José Luis, si no queréis morir, evento, libro, y vais a vivir para siempre, José Luis. José Luis, ¿podríamos decir que eres transhumanista? ¿Y qué quiere decir esta palabra? Porque muchas personas quizás todavía no la comprenden. Claro, hay una filosofía muy hermosa que es el humanismo que aparece en Europa después del Renacimiento, donde se hace énfasis en lo importante del ser humano. Pues hoy el humanismo ha avanzado gracias a la ciencia y la tecnología. Y esto es el humanismo moderno que llamamos transhumanismo. ¿Por qué el trans? Porque es trascender a las limitaciones humanas gracias a la ciencia y la tecnología. ¿Cuáles son unas de estas limitaciones? El envejecimiento. Hasta hoy envejecemos. En 20 años vamos a dejar de envejecer. También vamos a ser súper inteligentes. Vamos a estar conectados a la inteligencia artificial y vamos a ser súper felices. Estos son los 3 pilares de esta filosofía del transhumanismo, que es trascender nuestras limitaciones para ser mejores. Entonces es el pilar de la longevidad, por no decir inmortalidad, el pilar de la inteligencia, por no decir la singularidad, que es este momento cuando la inteligencia artificial se une a la inteligencia humana y nos volvemos más inteligentes. Y el tercer pilar, que es el pilar de la felicidad. Vamos a vivir en un mundo más próspero, más rico para todos. Este mundo de la felicidad, del bienestar, más longevidad, más inteligencia. Y eso es un poco lo que define esta filosofía del transhumanismo. Entonces, claro, yo me defino no solo humanista, que es hermoso, sino algo más hermoso todavía, que es transhumanismo, conciencia y tecnología. Y el tercer punto, me gustaría profundizar un poco más, José Luis, que es el tema de la felicidad. A día de hoy, he hablado con muchos psicólogos que han pasado por aquí, se vive mucho la depresión, la ansiedad. ¿Por qué, digamos, la inmortalidad crees que generará esa felicidad en el ser humano? Bueno, primero la felicidad es más que nada interna y es algo que uno tiene que potenciar a sí mismo. Ahora, yo pienso que si tú vas a estar joven, si tú vas a estar fuerte y si tú vas a ser más inteligente, lo más probable es que seas más feliz, porque adicionalmente vamos a estar en un mundo mucho más próspero, en un mundo de gran riqueza, que es lo que se llama la abundancia. Estamos pasando de la economía del pasado, que era la economía de la escasez, a una economía del progreso, que es la economía de la abundancia. Y cada vez producimos más y más con menos y menos recursos. Y a nivel histórico esto siempre ha sido así. Vámonos a 2000 años atrás. En el tiempo del Imperio Romano, la expectativa de vida era de 20 años. 20 años. En Roma, capital, el centro del imperio, estaba en 25 años. La expectativa de vida promedio. Claro, era porque la gente moría principalmente de niños. O sea, más de la mitad de los niños fallecían antes de los 5 años. Había personas que vivían 80 años, 90 años, pero poquísimas. Pero bueno, no solo edad promedio 20 años, yo estaría muerto más de 3 veces. Más de 3 veces. Tú estarías muerto 1 vez y media. 1 vez y media estarías muerto. Pero bueno, yo no solo no estoy muerto hoy, ni pienso estar muerto en el futuro. Pero la otra cosa también, éramos muy ignorantes. No había tiempo en la vida para la educación, para el conocimiento.
No había, porque éramos animales, vivíamos para trabajar, para comer, para eso vivíamos. Hoy, como vivimos más, tenemos más educación, más conocimiento y hacemos y creamos mucho más. Y también somos muchísimo más ricos. En el tiempo del Imperio Romano, el ingreso al año se calcula en menos de 1.000 euros. Éramos mileuristas al año, al año. Imagínate tú eso, 1.000 euristas al año. Bueno, ya también estamos dejando atrás los 1.000 euristas mensuales de hoy y pronto vamos a subir más y más. De hecho, hay ya países en la Unión Europea, como el caso de Irlanda y de Luxemburgo, donde el ingreso anual está en los 100.000 euros al año, 100.000 euros. Y Irlanda era pobrísima. O sea, Irlanda es un ejemplo fascinante. Irlanda era muy pobre, muy pobre. Nunca fue un país próspero. De hecho, yo que estudié en Massachusetts, está lleno de irlandeses que eran emigrantes pobres. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy y todos los Kennedy son emigrantes irlandeses que huían de la pobreza de Irlanda y se iban a la riqueza de Boston, Estados Unidos y demás. Pero bueno, entonces, en el pasado vivíamos poco, vivíamos mal, vivíamos en la pobreza y en la marginalidad. Y hoy cada vez vivimos más, somos más educados, somos más tolerantes, que también es importante. Vivimos en el tiempo más pacífico de la historia humana. Nunca hemos estado en un tiempo tan pacífico como el actual. A pesar de, es cierto que hay una guerra por ahí entre Rusia y Ucrania, cierto que hay una guerra entre Israel y Palestina, cierto. Todo esto es verdad. Pero si tú ves, a nivel histórico, esto no es nada, no es nada. Sin irnos más lejos, a mitad de la década pasada tuvimos hasta el año 45 la guerra más sangrienta, y también antes de eso pues la Primera Guerra Mundial súper sangrienta, y en el siglo XVIII nos matábamos continuamente. Y más atrás hay un amigo que también era de MIT, ahora se mudó a Harvard, Steve Pinker, escribió libros explicando cómo en el tiempo de las cavernas, nuestros ancestros hace 50.000 años, se estima que había una tasa de homicidio entre tribus, una tribu y otra tribu, del 25%. O sea, matábamos a 1 de 4 humanos. Eso sí que es bárbaro, barbarísimo. Hoy, ya te digo, dentro de las tragedias de las guerras es el mejor tiempo, más pacífico y también el tiempo más limpio, que es otra cosa. Es verdad que hay problemas ecológicos y nuestro cerebro permite que reaccionemos, pero este es el tiempo también más limpio. Bueno, hoy en Madrid el río Manzanares antes era una cloaca del río de Madrid. Hoy hay patos en el río Manzanares, bueno, en las mejores partes, ¿no? Pero igual era en Londres. Charles Dickens escribió, el famoso escritor británico, escribió como Londres era una pocilga. Londres era asquerosa y daba cólera y todo esto. Con 1 millón de habitantes. Hoy Londres, el Gran Londres, tiene 12 millones de habitantes y hay también patos y peces en el Támesis. El nivel de riqueza de Londres es impresionante comparado con lo que era. Era una ciudad pestilente, donde te morías también joven, sin educación, y te daba cólera, si no te atracaban y te mataba por ahí Jack el Estripador. Pero bueno, entonces, de verdad, vivimos en un tiempo muy próspero, muy pacífico. Sin embargo, el futuro será mejor. Esto es como el amor. Tú le tienes que decir a tu pareja y a tus seres queridos, oye, te amo mucho más que ayer, pero menos que mañana. Así es el futuro. El futuro hoy es mucho mejor que el pasado. Esto de aquellos buenos viejos tiempos es falso. Nunca hubo un tiempo mejor que el actual. No hubo buenos tiempos pasados, realmente. Y lo puedes ver a nivel de expectativa de vida, a nivel de enfermedades, a nivel de educación, a nivel de guerras. Falso. El mejor tiempo es el actual, pero el futuro va a ser mejor todavía. Mejor porque, repito, vamos a ser más inteligentes con inteligencia artificial. No hay razón de que todavía haya hambre en el mundo o pobreza. No hay razón porque tenemos muchísimos recursos y tenemos muchísima inteligencia que ahora está comenzando finalmente a esparcirse por el planeta entero. Así que yo soy muy positivo y desde la expectativa de vida hasta el nivel de inteligencia y a la felicidad. Me dejas tranquilo, José Luis. Yo sé que has coincidido con Brian Johnson.
es una persona que, bueno, a día de hoy está saliendo por muchos medios, se le habla mucho. ¿Qué opinas acerca de él? Bueno, primero él también es transhumanista, es visionario de todo esto. Le hice esta pregunta. También yo he estado varias veces con él en persona y virtualmente. Y Brian Johnson es conocido hoy quizás como el biohacker más famoso. Él invierte $2 millones al año y tiene un equipo médico de 20 personas. Yo conozco también a su director médico, que es un británico de Cambridge. Y bueno, lo interesante es que él está haciendo estos experimentos en sí mismo y con su dinero. Esto me parece espectacular. No usa ni dinero público ni usa a otras personas para que hagan los experimentos en nosotros. Lo hace en su cuerpo. Y claro, él tiene bastante dinero. Él tiene, aparte de los 2 millones que se gasta en esto, él vendió una compañía, creo que en $600 millones. O sea que el dinero no le hace falta. Y él se dio cuenta que trabajaba mucho, que no se preocupaba mucho de su familia. Es más, se divorció de su esposa, tiene 2 hijos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues decidió centrarse en su salud. Y por eso tiene un equipo de 20 médicos. De médicos de vanguardia, futuristas. Entonces está viendo lo último de lo último de lo último. Eso me encanta. Alguien que utilice su dinero y su cuerpo para ver qué funciona y qué no funciona. Hay algunas cosas que no funcionan y que él las está sufriendo. De hecho, se inyectó unas cosas en la cara y se le inflamó toda la cara, etc. Pero él también ha dicho que él es el hombre, de hecho, la persona más medida en la historia del mundo. Y él mide todos sus órganos. Hay una cantidad de biomarcadores que permiten medir sus órganos y él mide, pues, cómo es su corazón, su cerebro, su pulmón, hasta su pene. Que es muy interesante porque yo le hice esta pregunta en mi evento pasado, el 1 de octubre, acuérdense, el 1 de octubre, porque el 1 de octubre es el Día Internacional de la Longevidad. Bueno, yo le tuve en mi evento y le pregunté sobre su pene. Porque él ha dicho públicamente, esto no es un secreto, él todas las noches se pone dos aritos para medir sus erecciones nocturnas. Y él dice que él tiene erecciones nocturnas de un chico de 18 años. De hecho, dice que tiene mejores erecciones nocturnas que su hijo, que tiene 18 años. Y bueno, se mide todo el cuerpo y todo esto. Y es muy riguroso con su sueño y con los suplementos que toma. Quizás demasiado para mí. Pero lo hace él con conocimiento porque tiene varios médicos y con su dinero. Entonces yo esto lo encuentro admirable. Por si fuese poco, creó lo que se llama la Olimpiada del Rejuvenecimiento, donde hay cientos de personas del mundo entero midiendo y comparando las terapias que hacen en sus cuerpos para rejuvenecer. Él no está de primero ahora, creo que cayó a tercero, pero esto es fascinante. Como gente también que gasta mucho menos. Hay una mujer en Inglaterra que dice que ella no se gasta 2 millones, que se gasta 20 libras al mes para pagar un gimnasio y comprar unos suplementos. Entonces dice, mira, yo gastándome la milésima o la parte de lo que se gasta él, tengo resultados mejores que él. Pero bueno, esto es competencia en terapias y en resultados. Me parece espectacular. Y por eso lo invité. Y este fue un evento en el Colegio de Médicos de Madrid. O sea, un lugar respetable, de nuevo, donde te digo, en el gran anfiteatro donde daba sus clases magistrales Santiago, Ramón y Cajal. Aparte de él, como biohacker, este año tengo a la biohacker mujer quizás más famosa que se llama Liz Parrish. Ella se inyectó telomerasa para hacer crecer sus telómeros. Y realmente ha rejuvenecido, de acuerdo a estos indicadores, cerca de 30 años. Es impresionante y lo ha hecho en su cuerpo sin dinero público. Es fascinante, admirable. O que tú que has coincidido con él, José Luis, no sé si es cierto o no, él no sé si se fue a una ciudad donde eran muy longevos, que se está haciendo experimentos y estudios. ¿Eso es cierto? Sí. Bueno, hay lo que se llaman las zonas azules. Las zonas azules, de hecho, las descubrió un periodista de National Geographic, de Nat Geo, y escribió un libro que ahora también salió como documental en Netflix,
Por cierto, Brian Johnson tiene un documental en Netflix que se llama Don't Die, que ese es su mantra. Su mantra es Don't Die, no te mueras. Ese es el mantra. También al mismo tiempo, bueno, el año pasado salió otro documental en Netflix que se llama Las Zonas Azules, porque estas 5 zonas en el mundo han sido denominadas zonas azules, donde hay personas centenarias, incluso supercentenarias. Los supercentenarios son los que viven más de 110, centenarios más de 100 y supercentenarios más de 110. Hay 5 zonas que han sido definidas en esta primera etapa, que son las islas Okinawa en Japón, la isla de Cerdeña en Italia, la isla Icaria en Grecia, la península de Nicoya en Costa Rica y la comunidad, la zona de Loma Linda en California. En estas 5 zonas en el mundo, además, han identificado cosas similares. Por ejemplo, hacer ejercicio. Mucha de esta gente, sin querer queriendo, hace ejercicio. Tiene que caminar para sacar las frutas o sacar los animales, etc. Ejercicio. Otra, las relaciones sociales. Son comunidades donde hay gente muy amigable, que se preocupa de qué le pasó al hijo o al padre de tal persona, etc. Otra cosa, la dieta. Y hay una especie de dieta mediterránea, que es dieta pues con frutas, con verduras, aceite de oliva, etc. O equivalente, porque Okinawa no está en el Mediterráneo, está al sur de Japón en el Pacífico, y Loma Linda pues está en California. Pero bueno, hay un tipo de dieta más o menos similar. Entonces hay varias de estas cosas que son comunes, pero lo más interesante, y que yo digo, es que Madrid, que tiene 86.1 años de expectativa de vida, tiene una expectativa de vida superior a las zonas azules en promedio. Claro, porque en las zonas azules sí hay gente que vive 100 años y 110, pero es que en Madrid también. En Madrid hay personas, de hecho le vamos a dar, esperamos el premio a la persona más longeva de Madrid, que tiene 112 años. No es tan longevo como fue la catalana María Brañas a los 117 años y medio. Pero bueno, Madrid tiene personas de más de 110 años, supercentenarios. José Luis, habla de que si al final llegamos a este punto, habrá una sobrepoblación, porque muchas personas están hablando de una sobrepoblación y eso preocupa. ¿Es realmente así? Mira, esto de la sobrepoblación ha sido un miedo desde los tiempos bíblicos hasta del Apocalipsis y los 4 jinetes del Apocalipsis y también, y de antes todavía también, la Torre de Babel, para que no nos comunicáramos y que nos dividiéramos, que éramos muchos, que nos fuéramos a diferentes partes del mundo, etcétera, etcétera. Más recientemente está el economista británico Thomas Malthus. Thomas Malthus en 1790 y pico sacó un libro diciendo que era el fin del mundo, porque había mucha gente y había pocos recursos. Claro, él en ese entonces es que Londres, como te digo, el Támesis era una cloaca y a la gente le daba cólera, estaba todo sucio, no había recursos porque no había tecnología, Ni siquiera había el arado mecánico, entonces teníamos que arar nosotros con alguna que otra vaca o buey. Entonces era una tecnología primitiva. Cuando él dijo que Inglaterra estaba sobrepoblada, Inglaterra tenía menos de 10 millones y Londres, la gran metrópolis siempre de allá, tenía 1 millón. Y él dijo que esto era inviable, insoportable, que no había recursos, que había mucha gente. Hoy, Gran Londres tiene 12 millones de habitantes y el Reino Unido tiene 67 millones de habitantes y nunca se ha vivido mejor que hoy, con esa población que sigue aumentando, porque Inglaterra, bueno, el Reino Unido es un país también con mucha inmigración. Para tu público, que me imagino que será principalmente de España, en España la población española lleva casi 2 décadas disminuyendo, la población nativa española, y solo se ha compensado con inmigrantes, básicamente inmigrantes de Rumanía, del norte de África y de Latinoamérica. De hecho, yo nací en Latinoamérica. Mis padres son españoles, pero ellos se fueron de España cuando España era pobre y dictadura en el tiempo de Franco, y Venezuela, donde yo nací, era rica y democrática.
Hoy se ha volteado la tortilla y pues ya Venezuela es un país miserablemente pobre bajo un dictador totalitario comunista. Y España más o menos es próspero y más o menos es democrática. Y bueno, y está dentro de la Unión Europea que le da cierta estabilidad. Entonces, también los países cambian. Es factible ver este cambio. Pero bueno, el punto, regresando a la población, es que la población española está disminuyendo y solo se ha compensado con los 7 millones de inmigrantes en España. Cerca del 15% de la población española hoy es inmigrante. Esto no era nunca así. España era un país de emigrantes. No solo los emigrantes que fueron a toda Latinoamérica, sino cuando la guerra civil hubo millones de españoles también que se fueron de España. Entonces, hoy se ha volteado la tortilla y España es un país receptor de inmigrantes. Si nos vamos fuera de España, y hay muchos países en Europa que la población está disminuyendo. Italia, la población de Italia está disminuyendo aceleradamente. Italia, el país de los bambinos, pues ya no tienen niños, no hay niños, están cerrando los kindergartens en Italia porque no hay bambinos. Alemania también, a pesar de que tiene mucha inmigración turca principalmente, no está compensando la inmigración con el declive demográfico. Y los 3 peores países del mundo son precisamente 3 que eran países muy poblados. China, con 1.4 mil millones de habitantes, Japón con 125 millones de habitantes y Corea. Bueno, la población de Corea va a desaparecer en 2 siglos. Si las tendencias continúan, hoy en Corea una mujer solo tiene 0.7 hijos. No es que te salga el 70% del hijo, sino que en promedio nacional una mujer no tiene ni siquiera un hijo, en promedio. Y esto no permite ni siquiera que se mantenga la población, porque necesitas un poquito más de 2 hijos por mujer para mantener la población. Entonces, con 0.7 hijos, Corea es el primer país en vías de extinción. Pero no solo Corea, lo mismo Japón. Japón lleva 20 años con la población disminuyendo y como no hay inmigración, pues la población va a seguir cayendo. Y lo mismo en China. China, cada año, desde el año pasado, la población llegó al pico, a 1.4 mil millones de habitantes. Y cada año China pierde una España. Una España menos de gente va a haber en China este año. 2 Españas menos, la de este año y la próxima, en el 2026. Y así, China está también en vías de colapso demográficos. Hay una implosión, no una explosión demográfica subiendo, no, una implosión con el número de niños disminuyendo y el número de adultos aumentando. Pero bueno, esto va a cambiar porque para eso trabajamos en rejuvenecimiento biológico. ¿Qué avances has visto así de manera muy significante, genético y en el envejecimiento, en la terapia? Bueno, pues justo se están experimentando varias cosas. Lo que te dije de la biohacker mujer, Liz Parrish, que va a estar con nosotros en Madrid el 1 de octubre. Liz Parrish se inyectó telomerasa, que es lo que se descubrió del cáncer. ¿Por qué el cáncer no envejece? Porque sus células continuamente generan telomerasa. La telomerasa es la enzima que hace crecer los telómeros y los telómeros es la parte final de los cromosomas. Cuando las células se dividen, los cromosomas se hacen más pequeños, más pequeños, más pequeños. En el cáncer esto no ocurre porque sus telómeros siempre están grandes porque producen telomerasa. Entonces, gracias al cáncer se ha descubierto esto. Entonces, yo soy muy optimista en los avances gracias al cáncer. Y te repito, el cáncer descubrió la inmortalidad sin ir a la universidad y sin gastarse un euro. O sea que no es tan complicado llegar a la inmortalidad porque el cáncer lo hace en todas las personas, en todas las partes del cuerpo. Eso por un lado. Entonces, los avances con telomerasa, hay otras terapias génicas, una que se llama CRISPR, que de hecho el descubridor de esto es un científico español, Francis Mojica, a pesar de que no le dieron el premio Nobel. Esto sí que es doloroso, porque hubo un premio Nobel hace, yo creo que 3 años, por descubrir CRISPR, y no se lo dieron al español, que no solo fue el descubridor real, sino el que creó la palabra. CRISPR es una invención española, pero él luego lo dejó.
lo dejó, lamentablemente, no continuó trabajando en CRISPR y esto se lo ganaron pues 2 mujeres de Estados Unidos, también brillantes científicas, pero el nombre y la invención, descubrimiento de esto fue un español y no le dieron el premio. Pero bueno, regresando, CRISPR son terapias génicas que es como hacer Lego con el genoma. Tú vas a poder meter y quitar piezas de Lego. Son como tijeras genéticas, tijeras que te permiten cortar, meter, cortar, meter. Esto es fascinante. Y luego lo de las células madres son importantísimas y es lo que hacen las langostas. ¿Por qué las langostas no envejecen? Pues porque están llenas de células madres en todo el cuerpo y están muy activas las células madres y permiten que la langosta siga creciendo indefinidamente. Pero bueno, se están descubriendo tantas cosas. Es que esto es tan hermoso. Ya te digo, ¿por qué hay mamíferos de 200 años y mamíferos de 2 años? ¿Por qué hay plantas de miles de años? ¿Por qué aquí frente a Ibiza hay unas algas de 100.000 años? O sea, que esto no lo saben los españoles. Es muy doloroso. Que busquen, lo vean. Las algas, las plantas más viejas del mundo, vayan y visítalas. Váyanse para Ibiza. Van un rato a la playa y luego se montan en un barco y ven a estas algas de 100.000 años. A ver, para que les dé envidia. José Luis, me gustaría, nos aporta mucho valor y me gustaría saber la parte ética. ¿Dónde crees que quedará? ¿Crees que habrá un límite legal para poder vivir? ¿Habrá un límite realmente? Mira, es buenísimo y como yo te digo, mi libro, la segunda parte es sobre eso, la defensa moral de la inmortalidad, que fue lo que presentó además mi amigo Peter Diamandis en la Academia de Ciencias del Vaticano. La muerte es... La muerte de la silla. No, es que me emociona, entonces empujé esto duro, pero no se ha muerto la silla ni nadie aquí. Bueno, en los derechos humanos, en la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, el primer derecho humano, ¿cuál crees tú que fue? ¿Cuál es el primer derecho humano? Es el derecho a la vida, el primer derecho. Y la verdad que tenía que ser el segundo y el tercero y el cuarto, porque si no hay vida, no hay ningún otro derecho. No hay derecho a la propiedad si estás muerto. No hay derecho a la libertad si estás muerto. Entonces, todos los derechos tienen que ser el derecho a la vida. Y no solo de los jóvenes, también de los mayores, porque una persona mayor, una persona vieja, por decirlo así, no va a tener el mismo derecho a estar vivo, ¿no?, que un niño. Entonces, no hay nada más ético que la longevidad, que la juventud, que la inmortalidad, si tú quieres. Y por eso ha sido el gran sueño de la humanidad. O sea, es que esto no lo estoy inventando yo. Esto, la epopeya de Gilgamesh, Mesopotamia o los egipcios, el libro de los muertos, todos los españoles cuando van a América buscando la fuente de la eterna juventud. Juan Ponce de León se pasó toda la vida al llegar a Florida a ver si encontraba la fuente de la eterna juventud. O sea, todos hemos buscado la inmortalidad, incluso todas las religiones. ¿Qué es lo que han hecho las religiones? Todas prometen la inmortalidad. Las religiones occidentales, como el judaísmo, el cristianismo y el islam, lo prometen a través de la resurrección. Y las religiones orientales, como el budismo, el hinduismo y otras, lo prometen a través de la reencarnación. Y está muy bien, si tú quieres ser inmortal a través de la reencarnación o inmortal a través de la resurrección, pero ¿y qué te parece si eres inmortal aquí y ahora? Con rejuvenecimiento biológico, con algo científico. Bueno, entonces, esto es lo más ético que hay, porque además te voy a decir, la gente a veces dice, bueno, pero ¿y esto es ético de que vamos a vivir indefinidamente? Pues claro que sí, es como la medicina. Curar cáncer, ¿tú crees que curar cáncer es ético o no? Creo que sí. Claro, pues es súper ético. Y curar Alzheimer, si pudiéramos curar Alzheimer, ¿tú quieres curar Alzheimer? Claro. Claro, ¿y quieres curar ataques al corazón? Pues claro, que si queremos curar todo esto, entonces si curamos el envejecimiento, que es la madre de todas las enfermedades crónicas, curamos el cáncer, curamos ataques al corazón, curamos Alzheimer. Entonces el objetivo más ético que existe es curar el envejecimiento. Y por eso es que yo estoy en una guerra total. Yo estoy en una guerra contra la muerte.
y lo digo claramente, mi objetivo es matar a la muerte antes de que la muerte me mate a mí. Y estamos muy cerca, estamos a 20 años. A la muerte le queda poca vida. A la muerte le quedan 20 años hasta que la matemos. Lo que no significa que no vayamos a morir, porque los accidentes siguen ocurriendo. Si yo no envejezco, como el cáncer, que no envejece, pero alguien mata el cáncer o a mí me cae un piano en la cabeza, pues yo quedo pianizado. Pero el objetivo es no envejecer. Este es el gran objetivo. No envejecer, que es, repito, lo más ético y lo más moral que existe. Matar a la muerte, que por si fuese poco, repito, ha sido el sueño más grande de la humanidad. No solo a nivel científico, sino a nivel religioso, a nivel filosófico. Y eso me lleva a otra pregunta, José Luis, que me gustaría profundizar, y es el sentido de la vida. Al final, ¿cuál sería? ¿No? Muchas veces nosotros nos impulsa, ¿no? A veces el dolor, las emociones. ¿Cómo crees que afectará eso en nuestro propósito de vida? Pues mira, hay gente también que dice que la muerte es lo que le da sentido a la vida. Esto es algo idiota, idiota. Esto es como decir, el divorcio es lo que le da sentido al matrimonio. Es totalmente idiota. Lo que le da sentido al matrimonio es el matrimonio. Lo que le da sentido a la vida es la vida. Otra cosa a nivel biológico. Mira, la vida apareció en este planeta, se estima cerca de 4.000 millones de años atrás, y eran bacterias unicelulares con cromosomas circulares. Estas bacterias no envejecían. Las primeras formas de vida en la Tierra no envejecían y se llaman biológicamente inmortales. La vida nació para vivir, no para morir. La muerte fue un proceso mucho más tardío que aparecen con los organismos multicelulares. Como te expliqué, todos los organismos multicelulares tenemos dos tipos de células. Las células inmortales, que son las germinales para la reproducción, que no envejecen, y las células somáticas que envejecen. Entonces, es a partir de los organismos multicelulares que aparece la muerte de las células somáticas, las cuales se llevan consigo a las células germinales. Pero esto te lo digo para explicar que biológicamente el propósito de la vida es la vida, más larga, más joven, es la vida. Entonces, ¿cuál es el propósito? Como siempre ha sido, pues vivir. Y esto nos va a permitir aprender más, crear más, descubrir más, viajar a otros planetas. Mira, yo quiero ir a la Luna. Además, imagínate lo interesante que sería pasar una luna de miel en la Luna, flotando. O irte a Marte y pasar una Marte de miel. O sea, nosotros vivimos en un tiempo mágico, mágico. Al igual que nuestros ancestros salieron de África, porque el ser humano, por el conocimiento actual, evolucionamos en África, donde están todos los otros primates grandes, los gorilas, los chimpancés, los bonobos. Nosotros hemos salido de África hace quizás 100.000 años. Y salimos de África, colonizamos pues Europa, el Medio Oriente, Asia. A través de Asia se cruzó el estrecho de Bering para llegar a América. Entonces, porque los primeros americanos eran asiáticos, que a su vez eran africanos. Bueno, ahora vamos a salir de este planeta. El ser humano nos gusta descubrir, nos gusta crear, nos gusta viajar. Y yo estoy muy emocionado que muy pronto, en 10 años, probablemente tengamos la primera misión humana en la Luna y en Marte. Esto va a cambiar también la perspectiva de todo. Cuando veamos desde la Luna, humanos, transmitiendo en tiempo real desde la Luna, oye, mira, aquí está la Tierra, y vas a ver que no hay fronteras, vas a ver que no hay distinción entre España y Portugal. Por eso en el apagón se nos fue la luz a todos. Los franceses fueron más inteligentes que desconectaron del apagón español. Pero bueno, no hay fronteras. Todo estas creaciones humanas hay que verlas en perspectiva universal y del universo, del universo. Bueno, esto es maravilloso lo que viene. Vamos a salir de este pequeño planeta y vamos a iniciar pues la colonización, si tú quieres, del espacio, comenzando con la Luna y con Marte. Así que bueno, esto es maravilloso. Vamos a ver todo con otros ojos, con una visión distinta de lo que es la vida y que no hay nada más maravilloso que la vida.
Yo cuando vi el documental de la misión de Marte, cuando te vi con el traje, dije, José Luis ha ido a Marte y yo no lo sabía, ¿o qué? Sí, mira, aquí en España hay un centro de entrenamiento de astronautas que se llama Astroland, que queda al sur de Santander, en Cantabria. Bueno, en Cantabria hay muchas montañas que tienen muchas cuevas y en una de estas cuevas de 2 kilómetros de profundidad se ha creado un modelo que es lo que se llama una simulación análoga a cómo sería vivir en Marte. Y de verdad que es apasionante porque en esa cueva, 2 kilómetros de profundidad, pues no hay día ni hay noche. Entonces, tenemos que usar sistemas automatizados, mucho con inteligencia artificial, para tratar de recrear las condiciones de la Tierra, o sea, a nivel de temperatura, a nivel de humedad, a nivel de presión, todo, porque las condiciones actuales de la Luna ni de Marte no son buenas para los humanos, por eso necesitamos trajes espaciales y tenemos que estar en bases que imiten las condiciones de la Tierra. Bueno, también en los submarinos o en los aviones, cuando uno está volando a 10 kilómetros de altura, necesitamos una presión más cercana a la actual que a 10.000 metros de altura, que no hay esa presión. O si estamos en un submarino a 1 kilómetro de profundidad, o si nos vamos a la Luna, donde hay muchísima menos gravedad y donde casi no hay atmósfera, y peor todavía en Marte. Y encima hace mucho más frío en Marte. Pero bueno, todo esto en España está este lugar fascinante que se llama Astroland. Búsquenlo. Es una agencia interplanetaria para preparar a los humanos para ir a Marte. Y yo estuve allá en el año 2019, justo antes de la pandemia. Fui parte de la primera promoción de Astrolanders españoles. Que si quieres lo dejamos en los comentarios, José Luis, y lo veréis con traje y os va a sorprender. José Luis, ¿qué mitos te gustaría desmentir acerca de la inmortalidad? Bueno, de que la inmortalidad es posible. Es tan posible que ya existe. Ya existen organismos inmortales, existen células inmortales, buenas y malas. El cáncer lo descubrió solita. Entonces, te lo digo porque si tú vas a la calle y le preguntas a la gente de si existe la inmortalidad, pues te dicen que no, que esto. Y que si el cáncer es inmortal, pues lo sabe muy poca gente también. Y otra cosa, la gente no sabe que hay un premio Nobel, Shinya Yamanaka, que se lo ganó en el año 2012, que descubrió que el envejecimiento es flexible, es modificable, se puede acelerar, que te repito, no se lo recomiendo a nadie, se puede detener, que tampoco es que sea lo mejor, pero lo que sí es importante, se puede revertir. Yo quiero que todo el mundo sepa que esto es real, que esto es científico, que hay hasta un premio Nobel y que ahora hay miles de millones de dólares en inversiones, porque esto se podría hacer más rápido si hay conocimiento público. Y por eso yo me dedico al tema de la divulgación, que la gente sepa que esto es real, que estamos cerca. Y mientras más gente lo sepa, más los políticos se van a involucrar, porque los políticos no son líderes, son seguidores de la opinión pública. Entonces el público tiene que pedir esto, tiene que decir, oye, si hay animales inmortales y si hay ballenas que viven 200 años o hay tiburones que viven 500 años, ¿por qué me tengo que morir yo? ¿Por qué no puedo vivir, o como una tortuga? Hay tortugas de 200 y pico años. Bueno, yo quiero vivir por lo menos 200 años, como una ballena o una tortuga. Vamos a pedirle eso a los políticos para que haya inversión en esto, que además va a ser buena porque se va a reducir el coste médico, que es terrible, el 80% que se va en los últimos 5 años, y que igual, mira lo terrible que es. No solo nos hemos gastado todo el presupuesto médico en los últimos años, sino que es que encima la persona se muere. Si no se muriera, pero es que se muere igual. Entonces, este dinero hay que ponerlo al comienzo para que no envejezcamos, para que no seamos tan viejos como tú. Yo cuando sea mayor no quiero ser tan viejo como tú. Yo voy a quedarme en los 25 años. Brutal. Me estás llamando viejo, José Luis. José Luis, ¿es verdad que para mantener como 10 años más de vida es importante ser una persona optimista? Y después muchas personas me lo suelen comentar, me dicen, pregúntale cómo se cuida José Luis a día de hoy para mantener esa vejez más retrasada. Sí, bueno, hay muchas cosas que nos permiten vivir más. Lo que yo mencioné de las zonas azules, que es verídico, bueno, pues
comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, incluso el tema meditar, relaciones, es muy importante. Todas estas cosas son importantes. Pero esto tampoco te va a hacer inmortal. Para ser inmortal necesitamos modificar nuestro genoma, cambiar algunos genes, que es lo que hizo el premio Nobel Shinya Yamanaka. Esto sí nos puede hacer inmortales. Pero para llegar a esta inmortalidad tenemos que sobrevivir estas 2 décadas y tenemos que comer bien, cuidarnos, no tomar mucho, no fumar, etcétera. Estas cosas que nos dice nuestra madre y nuestro padre y que no lo hacemos. O sea, esto se sabe desde tiempos, desde los chinos, los hindúes, hace 5.000 años. Ellos decían, pues hay que cuidarse, hay que hacer ejercicio, hay que meditar, hay que hacer, bueno, todas estas cosas. Y no las hacemos. Entonces, tenemos que comenzar a hacer estas cosas que son importantes y que nos van a permitir más. Una de estas cosas es ser optimista. Y hay estudios, incluso casos de negocios de la Universidad de Harvard, donde explican un poco cómo las personas que son optimistas y que son positivas viven más que las personas que son negativas y que son pesimistas. Esto en general funciona con todo. Si tú crees en algo, tú vas a tratar de hacerlo realidad, a tratar de que este sueño se convierta en verdad. De manera que si tú quieres vivir más, si tú eres positivo, lo más probable es que lo seas. En los campos de concentración nazis hubo un psicólogo austriaco, Viktor Frankl. Viktor Frankl escribe sobre esto, que si tú pensabas que te ibas a morir, pues te morías solo, no te tenían ni que matar. Tú mismo solito te morías. Pero si tú tenías un sueño, si tú tenías una esperanza, si tú tenías algo por lo que vivir, que es la vida, tú sobrevivías. Claro, bueno, si te acribillaban ahí, pues también te morías. Pero de nuevo, a los que no mataron a la fuerza, se murieron solitos los negativos, los pesimistas, y sobrevivieron principalmente los optimistas, los positivos. Y la esperanza de vida en estudios actuales, y en estos casos de Harvard, es que puede ser hasta 10 años de diferencia. Y por eso es que yo soy optimista, yo soy positivo y trato de transmitirlo, porque además es que es bueno para que tú vivas más, para que yo viva más, para que todos vivamos más. Y mire, y lo decía además Henry Ford. Henry Ford, de los coches Ford, de la gran empresa estadounidense, él decía a sus trabajadores, si tú crees que puedes o si tú crees que no puedes, en ambos casos tienes razón. Así que yo quiero que tú creas que puedes para que puedas. Porque si crees que no puedes, pues ya estás aniquilado. No lo vas a hacer porque tú mismo ya te cohibes, te inhibes porque no puedes. Y eso me lleva, y para ir concluyendo, José Luis, que sé que tienes cosas que hacer, no te quiero quitar más tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Esperar hasta llegar al 2045? ¿Solo tenemos que resistir hasta esa fecha? Bueno, primero, pedir que se hagan más investigaciones, que se invierte más dinero. O sea, y por eso yo hago esta marcha. Esta marcha tiene fines políticos. O sea que Isabel Díaz Ayuso, porque salimos de la Puerta del Sol, de la Comunidad de Madrid, y terminamos con el alcalde de Madrid, con José Luis Martínez Almeida, que sepa que esto es bueno para ellos, es bueno para España, es bueno para el mundo. Esto es una campaña real de parar el envejecimiento y tenemos que acelerarlo porque cada día mueren 110.000 personas de envejecimiento, cada día. Esto sí que es una guerra. Esto es la guerra más grande. Olvídate de Ucrania, olvídate de Palestina. Cada día 110.000. Ayer murieron 110.000 personas. Hoy están muriendo 110.000. Mañana van a morir otras 110.000. Este es el enemigo de la humanidad. El enemigo de la humanidad. Y que hay cosas. Claro que hay terrorismo. Claro que hay guerras. Claro que hay homicidios. Claro que hay enfermedades y está también el SIDA y la malaria. Pero todo esto en España solo mata al 10% de las personas. El 90% de los españoles morimos de envejecimiento. Este es el enemigo de los españoles y de todas las personas. Entonces, los enemigos no es ni el cambio climático, ni el terrorismo, ni los marcianos, no, ni los lunáticos. El enemigo de la humanidad entera es el envejecimiento y estamos a las puertas de esto. Entonces, tenemos que cuidarnos, tenemos que tener impacto a nivel de la sociedad
Y para cuidarnos, hacer lo que nos dice nuestra madre, que no lo hacemos. Hay mucha gente que pues igual toma mucho, que fuma mucho, etcétera, que no deberíamos de hacer. Y tenemos que hacer ejercicio, no quedarnos en el sofá viendo la televisión o Netflix, aunque vean el documental de No te mueras y de las zonas azules. Y otro que yo he hecho muy bueno, se los recomiendo, se llama Longevity Hackers. Longevity Hackers, excelente documental. Ayudé en la producción y soy uno de los entrevistados. De hecho, mi entrevista se realizó en la sala Ramón y Cajal del Colegio de Médicos de Madrid. Así que un documental especial. Muy bueno. Entonces, hay que hacer todas estas cosas. Además, hay que cuidarse. Algo que yo recomiendo y que es baratísimo, es tan barato que encima te hace ahorrar dinero, que es no comer durante 3 días. Uno de los principales problemas del mundo moderno es la obesidad. Suerte que tú no eres obeso. Yo tampoco, ahí tendré algún kilito de más, pero no soy tampoco muy obeso ni nada por el estilo. Pero bueno, la obesidad es terrible, terrible, afecta a todo. Pero hay algo muy bueno que se llama autofagia. Auto de uno y fagia, comer. Autofagia es que si tú no comes durante 3 días, tu cuerpo tiene hambre. Y si no tiene comida, se come él mismo. Pero no de una manera aleatoria. Las células fuertes y jóvenes se comen en las células viejas y malas, incluso cancerígenas. La autofagia ayuda a controlar el cáncer y los tumores. Entonces yo lo recomiendo y yo lo hago. Yo cada 2 meses o 3 meses paso 3 días sin comer. Obviamente hay que tomar agua porque somos agua, somos 65% agua y el agua necesitamos tomarla, pero sí se puede estar vivo sin comer 3 días. De hecho, yo lo hago y lo hacen muchísimos, miles de personas, millones de personas quizás. Entonces esto es bueno porque ayuda a eliminar células cancerígenas y ayuda a rejuvenecer tu cuerpo y que las células fuertes y jóvenes se comen en las viejas, débiles y malas, incluyendo el cáncer. Y lo bueno de esto es que no cuesta nada. No solo no cuesta, te ahorras dinero 3 días sin comer. Así que hacer autofagia, de verdad, es algo sencillo que lo puede hacer cualquier persona. Aparte de hacer ejercicio, de ser simpático, ser optimista, ser positivo, que además es mejor en la vida. Siempre es mejor sonreír que estar furioso. Y eso no, esas cosas son del pasado. El futuro de la humanidad tiene que ser alegre, feliz, inteligente y longevo. Me ha encantado lo que acabas de decir, José Luis. Y no sé si quieres añadir algo más antes de concluir. Pues sí, que no se mueran. Nadie se debe de morir, sobre todo que estamos tan cerca del rejuvenecimiento. Pero si alguien se muere, acuérdense, a congelarse. Porque lo peor que puede pasar es morirte. Y bueno, y si te puedes preservar de alguna manera, lo recomiendo. Hay cientos de personas criopreservadas en el mundo y esto tiene toda la evidencia científica, como en el caso de los óvulos o de los embriones criopreservados. Pero bueno, ese es el plan B. El plan A es don't die, como dice Brian Johnson. No te mueras y haz autofagia cada 2, 3 meses, 3 días sin comer y te ahorras dinero. Pues nos quedamos con este mensaje, José Luis. Te quiero dar las gracias por haber estado aquí hoy con nosotros. Ha sido un placer tenerte aquí y espero volverte a tener más adelante. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo. Bueno, me dijiste que te trajera un libro. Ah, sí. Entonces, bueno, primero aquí está mi libro en inglés y está en español. De hecho, está en chino, está en ruso, está en japonés, está en árabe. Pero me dijiste es un libro especial. Este es un libro muy especial, que estos son proyecciones al año 2030. Esto es un trabajo que yo coordiné sobre el futuro de Latinoamérica, donde yo nací, y que tiene frases de 4 presidentes de Latinoamérica y de personas importantísimas de... Que lo vean ahí. Bueno, y el mío. Bueno, que tiene muchos. Es que los dos son míos, la verdad. Pero bueno, este es un poco de temas futuristas y este es para que no te mueras. Léete La muerte. Y acuérdate, todo está donado para investigaciones científicas en España y en Estados Unidos. Pero bueno, en este libro hago escenarios con un número de futuristas de toda Iberoamérica, de España, Portugal y toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina, sobre qué es lo que va a ocurrir en las próximas décadas, en los próximos años. Súper recomendado. Este lo pueden descargar gratis
también de internet. Este no, porque hay que donar el dinero, así que este hay que pagarlo. Pero les va a encantar y de verdad, el que lea este libro no se muere. O como dicen mis amigos gringos, for your money back. O tu dinero de regreso. No hay muchos muertos que hayan regresado por 18 euros. Pero no, el punto es que de verdad, además es un libro optimista, un libro positivo que explica qué es lo que va a pasar hasta el año 2099. Obviamente son extrapolaciones, pero la historia me juzgará. Y este episodio lo tendréis que volver a ver antes del 2045-2045, donde nos veréis a mí y a José Luis mucho más jóvenes. Ya, estaremos más jóvenes, así es. Y nos despidiremos por ahí, José Luis. Chao. Larga vida y prosperidad, como en Star Trek.